Bien, y siguiendo de recorrido en nuestro programa Quédate en Casa, nos encontramos con el doctor Gobato. Bueno, y es un gusto que nos reciba, doctor, ante todo. Bueno, gracias por recibirnos. En nuestro programa la gente nos pedía, quería su palabra por los años, bueno, de experiencia y por los años que brindó aquí en Bombal como médico. Bueno, ante todo, gracias por recibirnos y le pregunto, allá por el 19-20 de marzo, cuando comenzó, bueno, esta pandemia, cuando se paralizó el país, ¿qué opinión le merece a nivel nacional, si las medidas estuvieron bien adoptadas, comparando con Chile, con Brasil? ¿Qué opinión le merece? Después vamos a hablar un poquito más del tema de la pandemia, pero bueno, cuando empezó todo esto. Bueno, yo les puedo decir a ustedes lo que ustedes ya deben saber, porque esta epidemia nos sorprende a todo el mundo. Nadie la vivió, ni personas muchísimo mayores que yo, ¿no es cierto? Por lo que puedo decirte que me sorprendió, y me sorprendió mucho las medidas que se tomaron de entrada, porque fueron muy, muy severas, que tal vez en este momento uno piensa que no hubiera sido necesario hacerlas en ese momento. Desde ya que la evolución de la pandemia en nuestro país de entrada era más optimista, pero como habrás leído vos los números actuales, estamos en el 6º lugar, en condiciones de ascenso, porque las curvas de epidemia se están dando cada vez más altas. Hoy se supone que va a ser tope, por lo cual en este momento la cuarentena yo la juzgo, por supuesto que hablo de la cuarentena de la gente joven, no es lógico hacerla porque ya perdió el efecto que se debe tener. Nunca una cuarentena tendría que ser más de 40, 60 días, por algo se le puso cuarentena, ¿no es cierto? Es decir, ahora yo he seguido mucho a un infectólogo que se llama LeCap, que no sé si está en el grupo de colaboradores del presidente, pero me parece muy sensato y coincide mucho con las opiniones que yo tuve de entrada. Yo tuve de entrada la opinión basada en la experiencia de haber superado o pasado muchas epidemias de gripe, que es lo que más se parece a esto, en el cual, es decir, las cuarentenas no existían, los viejos se guardaban, se los cuidaba mucho, eran los que más se atendían, y la gente joven hacía su trabajo y hacía lo que se llama la inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño significa la gente que se contagia y no se enferma como la mayoría de los jóvenes. Vos viste que las personas que tienen riesgo de vida o de morir superan los 70 años, y que los grupos etarios de abajo, como serían los adultos jóvenes, como vos, los jóvenes y los niños se enferman muy poco, o si se enferman son enfermedades leves, casi no existe mortalidad. Por lo cual, creo que en este momento, me parece que en el país tendría que hacerse la protección de la gente sensible, porque tiene preexistencias o porque tiene edad avanzada, enfermedades que cohabitan con una persona vieja, como pueden ser las diabetes, la presión arterial, las enfermedades cardíacas, las enfermedades que destruyen la inmunidad. Las personas que no tienen vaso, por ejemplo, es de mucho cuidar, que es el caso del doctor Juan, que con motivo de su accidente tuvieron que sacarle el vaso, y a otras personas, no son muchas, pero las hay. Y esas personas tienen que ser resguardadas. Por eso yo te dije cuando vos entraste que Quédate en Casa, como se llama tu programa, para nuestra edad iba a ser un tiempito más todavía, no sé si será corto o será largo, porque la epidemia en la Argentina está en pleno desarrollo. Usted cuando empezó esta cuarentena, porque bueno, me decía, la cuarentena duran 40 días y llevamos casi 140 días y tal vez ahora el gobierno nacional está hasta el 16 de agosto y la puede volver a extender. ¿Es algo satisfactorio extender la cuarentena? Porque vemos que ahora se decía primero junio, julio, agosto, y como usted dijo hace instantes, creo que estamos en el pico máximo ahora, ¿eh? Sí, se supone que todo agosto va a ser el pico, por lo cual, si Dios quiere, será una remisión de todo esto a partir del mes que viene, si es que se cumplen las cosas que dicen los que saben, ¿no es cierto? Es decir, en este momento, vuelvo a repetir, siguiendo a LeCap y a algunos otros infectólogos, es decir, las cuarentenas no tienen sentido
porque ya el momento pasó. Ahora viene el momento de los testeos en gran proporción, los testeos de diagnóstico y los testeos de anticuerpos, para ver si las personas porque como hay una amplia cantidad de personas que se contagian sin enfermarse, es decir, no tienen síntomas, pero sí reciben inmunidad. Y esas son las que van a defender y entretener al virus para que se pueda defender a los que están cuarenteneados. Primero lo veíamos en Buenos Aires, lo veíamos lejos el virus. ¿Usted pensaba que iba a llegar aquí a Bombal, a una localidad chiquita? ¿Qué le pasaba por la cabeza ya en marzo, en abril, que podía llegar aquí a Bombal? Yo supongo que sí, porque si ya en ese momento había sido atacada, como fue el principio en China, luego pasó a Europa y después a América, es decir, evidentemente con la calidad de las comunicaciones que tenemos ahora, sobre todo la aviación, era una cosa lógica, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre con las comunicaciones que están interurbanas en nuestra zona, en nuestra provincia. Provocar llegar iba a llegar, y creo que ya llegó. Yo no estoy muy al tanto de cómo se desempeñó la cuarentena acá, más que lo que se ha comentado, porque no tuve noticias directas, pero sí, supuestamente tenía que llegar. Bien, ¿cómo ve el futuro? Porque algunos decían, se termina en agosto, se termina en septiembre, vamos a tener que vivir con el barbijo, con el distanciamiento social. ¿Le parece que cuando aparezca la vacuna va a ser algo efectivo? ¿Cómo lo ve? Bueno, la vacuna, es decir, todos los que saben, gente seria que sabe, dice que es muy difícil que esté antes de comienzo del año próximo. Por eso esto de Rusia es medio una utopía. Y tan es así que gente muy informada, como el doctor Castro, que yo escuché el sábado, él se nutrió para su conocimiento con profesionales médicos de Rusia misma, entonces tiene conocimiento exacto de que lo que van a hacer ahora realmente, recién es la fase 3, que es la misma que hizo Maistegui. ¿Te acordás vos cuando, vos eras muy chico, cuando se produjo la epidemia de fiebre hemorrágica acá en la zona, o que había una endemia que a veces era epidemia? Hizo las pruebas en todas sus fases. Y la 3 es la experimentación con muchos seres humanos sanos en persona. Acá se eligieron a un montón de personas que se estudiaron, y cuando se tuvo la absoluta certeza de que la vacuna no era útil y no era nociva, porque también las vacunas pueden serlo, entonces se produjo la vacunación masiva, que vos también te acordarás, sobre todo tu papá, entonces tiene que haberse vacunado. No sé, vos no creo que vos también te vacunaste. ¿Cuántos años tenés vos? 40. Bueno, entonces te vacunaste. La primera epidemia de fiebre hemorrágica, que esta epidemia se daba siempre entre los meses de marzo y septiembre, nosotros tuvimos oportunidad de ir con el doctor Juan, a Pergamino, a ver cómo había resultado la prueba de eficacia en la primera epidemia, y dio un 98,8% de efectividad. Entonces recién ahí se puede decir que esta vacuna que tienen los rusos va a ser efectiva cuando la prueben, porque la han probado muy poca gente. Entonces acá es cuestión de hablar mucho de geopolítica, de intereses comerciales, en los cuales están los laboratorios, los productores de vacuna y un montón de cosas más, ¿no es cierto? La Argentina también, un laboratorio dice que está entre uno de los 6 países del mundo en experimentar y en poder sacar una vacuna. ¿Qué respecto tiene de eso? ¿Tiene alguna información? De la vacuna no tengo información, pero lo que yo vi con muy buenos ojos, pero me parece que lo hicieron un poco tarde, es la utilización del plasma de convaleciente. Nosotros lo sabemos bien porque es lo que hizo Maistegui. Maistegui llegó los índices de mortalidad de la fiebre hemorrágica del 40% al menos del 10%, lo que es muchísimo. Y yo decía para mí, comentaba con mi señora, ¿por qué no usan plasma de convaleciente? Significa plasma de una persona que estuvo enferma y después de un mes más o menos se le saca sangre y se le coloca a la persona que está enferma en el transcurso de la enfermedad. En el caso de la fiebre hemorrágica era antes de los 5 o 6 días. Entonces era sumamente efectiva.
Ahora, en esta otra enfermedad que sería el COVID, no sé si será a los 7 días, 6 días o más, pero que hubo resultados muy útiles y buenos, nos hemos enterado que así fue. A mí me sorprendió que no haya sido usado antes, porque este método de los plasmas de convalecientes viene del siglo XIX, cuando se utilizaban en enfermedades mucho más malas que esta, como eran la viruela, la difteria y un montón de cosas más, que hacían que la enfermedad fuera gravísima y de alta mortalidad. Por eso yo pensaba, ¿por qué razón usaron esto más pronto, más rápido? ¿Qué opina de los test? Porque hay test, distintos test, hay test rápidos. Tal vez hoy podemos tener un número que se dice a nivel país, hubo 8.000 infectados, pero se testearon a 16.000 personas. ¿Usted opina si se testearían a 40.000? ¿Daría 20.000 el número? Porque está en una discusión esa siempre en el diálogo cotidiano. Eso uno no lo sabe, pero puede suponer que sí, que hay un montón de gente que se enfermó y no lo sabe, pero son utilísimos para saber, en el caso de la donación del plasma, y también para saber cómo está de grave la epidemia en un pueblo, como por ejemplo en este. Los test pueden ser test de diagnóstico, que habrás escuchado hablar del PCR, y los test de anticuerpos. El test de diagnóstico se hace a lo más o menos los 2 días de haber comenzado los síntomas, y el test de los anticuerpos después a lo mejor 10, 15 días, que detecta personas ahí que han estado enfermos y tienen anticuerpos, y entonces detecta la posibilidad de, si fuese necesario en un pueblo como este, que alguien necesitara plasma, bueno, ya tendríamos la posibilidad de saberlo. Pero los test el testeo abundante, por decir una palabra que sea importante, lo han hecho los países que menos casos tuvieron, como Corea del Sur. Israel, bueno, habrá tenido una recaída, pero fíjate vos lo que pasó en la Villa 1114 en Buenos Aires. Ahí testearon a lo perro, para hablar pronto, es decir, y dominaron el foco, siendo que era una villa miseria, dominaron el foco y quedó eso prácticamente normal. ¿Me entendés? Es lo que se hizo en la Capital Federal. Capital Federal se testeó muchísimo y se sigue testeando, porque el testeo que tiene la posibilidad de identificar el enfermo, aislarlo, rastrear los contactos y volver a aislar a aquellos que aparecen con el test positivo. Por lo cual, cuanto más testeo hagas vos, más casos vas a tener. Y por otra parte, la abundancia de testeos también te sirve, porque cuando vos aumentás el número de testeos en gran cantidad, es decir, y la enfermedad no sube o empieza a bajar, quiere decir que ahí está comenzando la línea descendente de la epidemia, de la fase aguda. Por lo cual el testeo es fundamental, y por eso es bueno que los pequeños pueblos como este inviertan en salud. A lo mejor, yo no sé cómo será la directiva en este momento de la provincia, supuestamente creo que se van a testear a firmar, ¿no? Pero quisieran un rastreo de tipo epidemiológico en cada manzana, algún grupo de gente, pensando con los casos que tienen síntomas, y también en los barrios de más promiscuidad, como son los FONAVI, en el cual tienen vida con mucha aproximación física de una persona con otra. Escúcheme, porque también es un virus raro, porque hay, por ejemplo, lo tuvo una persona y tal vez no lo tuvo su cónyuge, y lo tuvo su hijo, y después a los 7 días apareció tal vez un cuñado o un pariente. Ha pasado así en nuestra localidad. Es raro cómo se da el contagio en esta pandemia. Es difícil hasta para los médicos, para los infectólogos, porque a medida que fue pasando y se fueron dando estos meses, también se fueron descubriendo cosas nuevas, porque el método de contagio en sí es raro, no es directo. Hay gente que, por ejemplo, aquí en nuestra localidad le dio recién positivo el 4º testeo, y capaz su persona, a su cónyuge, a su mujer, le dio en el primero ya le dio positivo. Es raro. Eso depende, en primer lugar, de que existe lo que se llama inmunidad natural, ¿no es cierto? Hay gente que no se enferma de nada, o a lo mejor tener en una casa 7, en las épocas que había sarampión se enfermaban 3 y los otros no se enfermaban, o los chicos, ¿no es cierto? Y depende también de la duración del periodo de incubación, porque no es fijo. Se ha tomado
un rango de 10, 12, 15 días, porque más o menos se ha estudiado que por ahí juega el periodo de incubación, pero a veces incuban 2, 3 días y a veces lo hace después. Por esa razón a veces van saltando en momentos diferentes y por eso los testigos no van dando porque no se produjo todavía la maduración de la incubación. ¿Qué le parece el ministro de Salud, el ministro Ginés y los distintos infectólogos que rodean al presidente? ¿Qué opinión tiene de ellos? ¿Les gusta? ¿A alguno no les gusta en particular? Bueno, no los conozco, conozco a este doctor Lecap que te dije primero. Yo creo que él no está en el grupo porque muchas veces discordó con los que están ahí con el presidente. Yo no sé si eso tiene un sesgo político o no lo tiene, porque viste que el país está muy politizado, muy agrietado desgraciadamente, y puede haber también cierta preferencia por un grupo de gente que a lo mejor no tiene los méritos, o bien ese grupo de gente está diciendo cosas que al gobierno central le conviene, ¿no es cierto? Esto es todo hipotético, no me inclino hacia nadie, pero lo digo porque puede ocurrir. Es decir, a mí me parece que las medidas fueron exageradas y lo son más todavía en este momento. Porque, por ejemplo, el caso de las personas que practican deportes unipersonales al aire libre, que no tengan la posibilidad de ir a correr, a caminar, de llevar a pasear a los hijos, de ir como pasó con el remero, de ir al río a remar, de hacer windsurf, como mi hijo lo hace y tuvo una vez un problema con gente que lo detuvo para que no siguiera, con el tenis, con el golf. ¿A quién va a contagiar el que juega al golf? Al caddy, pero si le dice al caddy que se ponga el barbijo y que está a 2 metros no lo puede hacer. Y el tenis igual. Se ha hecho una historia tan grande con las pelotitas de tenis que hizo el ministro de Salud Pública de Buenos Aires que realmente causa gracia. Coincido totalmente con usted y la gente también coincide con lo que usted ha dicho, especialmente en el tema de deporte. Bueno, doctor, ¿cómo ve el futuro de aquí a más adelante y qué recomendaciones le da a los bombalenses? ¿Qué recomendación le da a los jóvenes? ¿Qué recomendación le da a la gente ya mayor que se siga quedando en su casa, que se cuide? ¿Qué opinión? Fundamentalmente que cuiden a los viejos, a nosotros. Es decir, que son las personas que somos sensibles en alto grado a las posibilidades de enfermarnos y más aún de complicarnos, porque al tener la edad después de 70 años siempre uno, además de ser mayor, tiene otras cositas más. Es decir, yo creo que esto sí que tiene que ser bien cuarenteneado, atender a los padres si es que hubiera algún enfermo, dejarlos aparte, pero a la gente joven hay que dejarla salir. La gente joven y los trabajos hay que dejarlos hacer, porque es decir, no sé qué va a pasar con este país cuando se abra al trabajo, ¿no es cierto? El trabajo está dando, es decir, los niveles de desocupación que aparecieron estos días en televisión, se habla de cerca de 1 millón de personas desocupadas, de llevar la línea de la pobreza arriba del 50%, y que los niños o jóvenes, el 63% a fin de año van a ser pobres, por lo cual hay que empezar a pensar no solamente en la parte médica de la pandemia, sino también en la parte social. Eso es muy importante. Bien, vamos a tener que convivir con el barbijo, con el distanciamiento social, con el alcohol en gel en mano, cuando vaya uno también a hacer las compras, los vecinos van a los negocios a tomar todos los recaudos. Yo considero que eso sí. Ahí yo cuando digo de que salga la gente joven, lo digo que salga, pero con las condiciones de distanciamiento social, como vos dijiste, con el barbijo, y tenga en cuenta el cuidado de las manos y cualquier síntoma, por supuesto, que entre los que se mencionan son el conjuntivitis, porque también entra por los ojos, resfrío, dolor de garganta y algunas veces diarrea. Es decir, todas esas personas están obligadas al diagnóstico precoz, por supuesto, porque cuanto antes uno diagnostique esto, más fácil va a ser la cura. Pero los jóvenes, si se enferman, van a pasar como era antes con la gripe. No les va a pasar nada. Y van a ser inmunidad de rebaño, que va a ser la materia prima para que se oponga al virus con mayor intensidad. Bueno, doctor, me parece que de toda su vida es la pandemia o el efecto más grande de una enfermedad que haya visto en el mundo. ¿Qué opinión le merece? Porque usted nombró a la poli, a la fiebre hemorrágica y a mucha más, pero creo que esta afectó a todo el planeta Tierra y creo que es la más grande que hemos visto.
ninguna duda. Es decir, se conoce la antigua gripe española del año 18, que vino después de la guerra, que provocó una mortandad de 50, creo, millones de personas, más que la guerra. Una cosa impresionante, pero hay que tener en cuenta que estábamos hablando de hace 100 años. En cambio, ahora se tienen muchísimos más progresos médicos, y las cosas han cambiado. Nosotros yo he visto epidemias de varicela, de sarampión, de tos convulsa y de gripe casi todos los años, algunos años con mayor intensidad, y pasaba lo que yo te dije a vos, en el sentido de que los jóvenes hacían todo y a los viejos se les cuidaba, que es lo que hay que hacer ahora. Bien, lo saco un poquito de la formalidad porque la gente de Bombal en sí, como le dije antes, lo quiere mucho. Nos decían, vayan a hacerle una nota al doctor Gobato, aquí estamos cumpliendo. ¿Cómo pasó usted esta cuarentena? ¿Encerrado, en familia, con su señora? ¿Le gusta mirar tele? Cuéntele un poquito, saliendo de la formalidad a la gente, ¿a qué hace, digamos? Como empezó nuestra familia, con mi señora. Estamos solo acá desde hace 5 meses. 5 meses. Y yo me entretengo muchísimo. Pues yo, como vos lo sabrás, y mucha gente lo sabe, yo no soy de salir casi. Así que yo leo mucho, me gusta muchísimo ver cine, así que prácticamente estoy viendo 2 películas por día. Me gusta mucho los dramas, las comedias, el cine bélico, los cowboys. Si a la siesta miro una de esas que me gustan a mí, a la noche con mi señora vemos los dramas, las comedias, qué sé yo, para no diferenciarnos tanto. Pero después yo tenemos un patio muy grande, y trabajé muchísimo en el patio. Hemos puesto al día un montón de cosas que también la casa necesitaba, y se han ido haciendo cosas que uno necesitaba la ferretería, que por suerte estaba abierta, necesitaba la ONAC, necesitaba el plomero, el cloaquero, y todas esas cosas nos pasaron y bueno, las resolvimos. Nos hemos estado muy entretenidos. Después los hijos nuestros han venido 2 veces, salvo Luigi, que viene seguido porque él está acá, pero las chicas no, ellas tienen miedo de traer la gripe para acá y entonces prefieren cuidarse. Estamos muy comunicados por medio del teléfono, todas esas cosas. Bueno, ahí tiene la cámara para saludar a los vecinos de Bombal, a los amigos. Algunos nos preguntaban, ¿de cuándo hace que el doctor empezó su profesión? ¿La recuerda? ¿Cuántos años estuvo de médico? Después, bueno, director aquí en el Sanco. Pero ahí tiene la cámara para saludar amigos, a través de la televisión, a través de nuestro canal, para saludar a colegas, para saludar a todo el pueblo en general. Bueno, yo agradezco muchísimo el mensaje que vos me pasás, que haya sido convocado por mucha gente para que me entrevistaras, Es decir, que tengan seguridad que yo los recuerdo a todos, puesto que hace que yo estoy acá 50 años, la edad de nuestro hijo más chico, por lo cual tengo muchísima afinidad con un montón de familias. Me ha atendido a atender a un montón de patriarcas. Los patriarcas son los viejos familiares. Bueno, por supuesto, he asistido a muchísimos nacimientos, por lo cual también, bueno, he contribuido con la ciencia a la demografía, al aumento de la población. Y bueno, agradezco al pueblo que yo haya podido vivir gracias a este pueblo, ¿no es cierto? Porque aquí criamos los 3 chicos y trabajé lo suficientemente bien como para vivir bien y que no nos falte nada. La última, y lo veo emocionado y me hace emocionar a mí y habrá hecho emocionar a mucha gente. ¿Extraña un poco el trabajo, la rutina? Sí, al final me terminé acostumbrando, ¿no? Porque realmente el estar tranquilito, que no te llama nadie, bueno, a la edad que yo tengo ya más o menos me lo merezco. Pero sí, yo creo que cuando esto se termine voy a volver a ir al hospital en los términos de que lo hacía antes, que sería durante la mañana, y a la tarde lo pasaré en mi casa. Gracias, doctor, y ha sido muy amable para recibir a nosotros, la gente de Canal 12. Gracias. Te agradezco mucho a vos y que te cuides.